Nadie viene. Esa es la verdad que nadie te dice de frente. La que los demás rodean con palabras amables, con frases de consuelo, con promesas que se evaporan cuando más las necesitas. Nadie viene. Y si en este momento estás esperando que alguien aparezca a rescatarte, a darte la mano, a señalarte el camino, a resolver lo que tú mismo no te has atrevido a enfrentar, entonces ya llevas demasiado tiempo perdido. Eso duele, lo sé, pero la verdad que duele es la única que transforma. Desde pequeño aprendiste algo que nunca nadie te ayudó a cuestionar, que si lloras lo suficiente, alguien llega. De niño funcionaba perfecto. Llorabas y aparecía alguien con comida, con calor, con brazos que te sostenían. El problema no estuvo en haber sido niño, ese mecanismo era necesario, era lo que te mantenía vivo. El problema está en que llegaste a la adultez cargando esa misma expectativa sin haberla examinado nunca, sin haberte preguntado en algún momento si ese modelo todavía tiene sentido para la vida que estás viviendo hoy. Y la respuesta, aunque duele escucharla, es que no. En la vida adulta el llanto no garantiza nada. El sufrimiento no convoca a nadie. Tu necesidad, por más profunda, por más legítima, por más real que sea, no obliga a ningún ser humano a aparecer en tu puerta. Y sin embargo sigues esperando, porque nadie te enseñó a no hacerlo. Y sin embargo tú, como millones de personas, organizas tu vida alrededor de esa esperanza silenciosa que nunca dices en voz alta pero que guía cada decisión que tomas o que evitas tomar. Esperas que el momento sea el correcto. Esperas que alguien note tu dolor. Esperas que el universo conspire a tu favor. Esperas que algo externo cambie para que tú puedas finalmente moverte. Y mientras esperas, tu vida pasa. Tus años pasan. Tus oportunidades se cierran con la misma quietud con la que se abrieron, sin ruido, sin aviso, sin despedida. Y lo más duro de todo es que nadie va a venir a avisarte que se fueron. Quiero que ahora mismo hagas una pausa real. No sigas escuchando en piloto automático. Piensa en esa situación concreta que llevas meses, quizás años, diciéndote que vas a resolver. Ese problema que conoces de memoria, que puedes describir con cada detalle, al que ya le has dado miles de vueltas en tu cabeza. Ese del que has hablado con amigos, con familia, con cualquiera que te escuche y que todavía sigue exactamente igual que cuando empezaste a hablar de él. Y ahora pregúntate con honestidad, no con la honestidad cómoda, sino con la honestidad que incomoda, ¿cuántas veces has esperado que alguien más lo resolviera por ti? ¿Cuántas veces tu acción ha estado condicionada a que alguien apareciera primero, a que alguien te diera el empujón, a que las condiciones fueran perfectas? Si eres verdaderamente honesto contigo mismo, la respuesta te va a incomodar. Y esa incomodidad no es una señal de que algo está mal contigo. Es exactamente el punto de partida del cambio real. Los filósofos estoicos entendieron algo con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora. Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes que ha visto la historia, y que lo hizo en medio de guerras, plagas, traiciones y pérdidas personales, escribía en su diario personal, en esos textos que hoy conocemos como las Meditaciones, que el único territorio verdadero del ser humano es su propio juicio, su impulso, sus decisiones, su manera de responder ante lo que le ocurre. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, pertenece a un dominio que no controlas. Y ahí está la trampa en la que tú has caído, la misma en la que caemos casi todos. Gastas la mayor parte de tu energía intentando controlar lo que no puedes controlar y descuidas casi por completo lo único que sí puedes, a ti mismo, tus decisiones, tu respuesta ante la vida. Cuando esperas que otros te salven, le entregas las llaves de tu vida a manos que tienen sus propios miedos, sus propias cargas, sus propios problemas que resolver. Nadie puede cargar tu vida y la suya al mismo tiempo con la misma dedicación. Es físicamente imposible, es humanamente imposible. Y hay algo más que pocas personas se atreven a mirarse a los ojos para reconocer, algo que es incómodo pero necesario decir. Muchas veces tu espera no es simple pasividad inocente. Muchas veces es una estrategia de protección que construiste sin darte cuenta, en algún momento en que el mundo te enseñó que actuar podía doler. Si nunca actúas, nunca fallas. Si siempre es culpa de las circunstancias, de los demás, del momento que no fue el indicado, entonces tu imagen de ti mismo permanece intacta. No tienes que enfrentarte a la posibilidad de que intentaste y no funcionó. La psicología llama a esto locus de control externo, y es uno de los patrones más destructivos que puedes desarrollar, no porque seas malo en tu naturaleza, sino porque es una jaula que se siente exactamente como comodidad. Una prisión acolchada que parece refugio, que parece prudencia, que parece sabiduría, hasta que un día miras por la ventana y ves que el mundo siguió moviéndose mientras tú esperabas adentro con la puerta abierta. El filósofo Sartre tenía una idea que muchos repiten pero pocos entienden de verdad. Decía que estamos condenados a ser libres. Condenados, no bendecidos.
Porque la libertad auténtica no es un regalo cómodo, implica responsabilidad absoluta. Implica que no puedes señalar con el dedo hacia afuera sin quedar expuesto. Implica que cada día que pasa es una decisión tuya, incluso si decidiste no decidir. La inacción es una forma de acción. La espera es una elección. Y cuando lo entiendes así, cuando ves con claridad que al esperar que alguien venga a salvarte en realidad estás eligiendo activamente no salvarte tú mismo, algo tiene que cambiar en la manera en que te relacionas con tu propia vida. Pero quiero ser muy claro contigo en algo, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. Aprender a sostenerte solo no significa cortar todos los vínculos. No significa volverse una isla ni rechazar el apoyo cuando genuinamente se ofrece. Los seres humanos somos profundamente sociales y necesitamos a otros. Eso es completamente real y es hermoso. La diferencia está en desde dónde construyes esa conexión con los demás. Hay una distancia enorme, casi un abismo, entre pedir ayuda desde la fortaleza y pedirla desde la dependencia crónica. Cuando pides ayuda desde la fortaleza, ya sabes lo que necesitas, ya tienes claridad sobre tu dirección, ya has comenzado a moverte, y el apoyo de otro amplifica algo que tú ya pusiste en marcha. Cuando la pides desde la dependencia, en realidad estás pidiendo que alguien más tome las decisiones que a ti te aterran tomar, que alguien más sea el motor de tu vida. Y eso, aunque lo llames con nombres más suaves, aunque lo justifiques con razones que suenan muy lógicas, es renunciar a tu propia vida. Piensa en las personas que conoces, o que has escuchado, que atravesaron circunstancias devastadoras y salieron del otro lado transformadas, no solo sobreviviendo, sino más sólidas, más sabias, más completas. Piensa en esas historias. ¿Qué tienen en común? No es que contaron con circunstancias perfectas, no es que tuvieron recursos ilimitados, no es que nadie les falló. Lo que tienen en común es un momento, generalmente un momento muy solitario y muy silencioso, en el que esa persona miró hacia adentro y decidió que ella era suficiente para comenzar. No para terminar, no para resolverlo todo de golpe, solo para dar el primer paso desde su propio centro. Y ese instante, ese preciso momento en que alguien deja de esperar y empieza a moverse, es uno de los más silenciosos y al mismo tiempo uno de los más poderosos de la existencia humana. No tiene música dramática. No tiene aplausos ni testigos. Muchas veces sucede en la oscuridad, a solas, con miedo, con dudas, con la voz interna diciéndote que quizás no es el momento. Pero sucede. Y cuando sucede, algo en la arquitectura interna de esa persona cambia para siempre. Existe un concepto en psicología que necesitas entender porque explica mucho de lo que te pasa. Se llama autoeficacia, y es simplemente la convicción de que tú puedes hacer cosas, que tus acciones producen resultados, que no eres un espectador pasivo de tu propia historia. No es autoestima en el sentido vago de sentirte bien contigo mismo. Es algo más preciso y más poderoso que eso. Y lo más revelador de este concepto es que no crece escuchando palabras de aliento, no aparece leyendo libros de motivación, no se desarrolla porque alguien te diga que confía en ti. La autoeficacia se construye de una única manera, actuando, intentando, fallando, ajustando, volviendo a intentar. Cada vez que enfrentas una dificultad y la atraviesas, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea con torpeza, aunque nadie lo celebre, tu cerebro lo registra. Registra que eres capaz. Y esa evidencia interna acumulada con el tiempo se convierte en una forma de confianza que nadie te puede quitar porque nadie te la dio. La construiste tú, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Ahora hay algo que nadie te dice sobre este proceso y que es absolutamente necesario que escuches antes de seguir. Va a ser solitario. No de una manera romántica ni cinematográfica. Solitario en el sentido más concreto y a veces más doloroso de la palabra. Habrá momentos en que estés tomando decisiones difíciles y no tendrás a nadie con quien consultarlas. Habrá noches en que el peso de la incertidumbre sea muy real y muy tangible. Habrá periodos en los que sientas que estás avanzando pero no puedas demostrarle a nadie que es así. Y tendrás que aprender a sostenerte en esos momentos, no porque seas insensible o no necesites a nadie, sino porque habrás desarrollado algo que los griegos llamaban autarquía, una soberanía interna, una relación contigo mismo tan sólida que no necesita validación externa para seguir avanzando. Y esa soberanía es el regalo más grande que puedes darte. ¿Cuántas veces has esperado que alguien te diera permiso para ser quien quieres ser? Piénsalo de verdad sin prisa. ¿Cuántas decisiones has postergado hasta que alguien más te dijera que era una buena idea? ¿Cuántos proyectos, sueños, caminos has abandonado antes de comenzar porque nadie a tu alrededor los validó, porque nadie te dijo que sí, porque nadie te dijo que eras capaz? Eso también es esperar que alguien te salve. Es una forma más sofisticada, más socialmente aceptable, pero tiene exactamente la misma raíz, la creencia de que tu valor, tu dirección y tu permiso para actuar vienen de afuera.
Y mientras sigas creyendo eso, seguirás dependiendo de algo que no puedes controlar. Esa soberanía interna se construye en lo cotidiano, no en los grandes gestos heroicos ni en los momentos dramáticos. Se construye cuando decides levantarte aunque el cuerpo quiera quedarse inmóvil. Cuando eres honesto contigo mismo sobre tus hábitos, tus excusas, los patrones que repites una y otra vez esperando resultados distintos. Cuando miras tu situación actual sin dramatizarla ni minimizarla, con la misma claridad compasiva con la que un buen médico mira una herida, sin negación, sin catastrofismo, solo la realidad tal como es. Y luego te haces la pregunta que importa: ¿qué puedo hacer yo desde aquí con lo que tengo en este momento? Hay un concepto en psicología llamado indefensión aprendida que necesito que entiendas porque creo que te describe más de lo que quisieras admitir. Cuando una persona es expuesta repetidamente a situaciones sobre las que no tiene ningún control, con el tiempo deja de intentar escapar incluso cuando la posibilidad real de hacerlo aparece frente a ella. Ha aprendido, en el nivel más profundo y más automático, que sus acciones no importan, que haga lo que haga el resultado será el mismo. Y ese aprendizaje, aunque se formó en circunstancias específicas, se generaliza y contamina otras áreas completas de la vida. Lo más devastador es que una persona en ese estado no sabe que está en él. Siente que está siendo realista, siente que está siendo prudente, siente que ha aprendido de la experiencia, pero en realidad está operando desde una conclusión que ya no corresponde a su situación actual. La salida no es hablar de ello indefinidamente ni analizarlo hasta el agotamiento. La salida es la acción pequeña, concreta, específica. No la gran acción heroica que lo cambia todo de golpe. La pequeña victoria silenciosa que nadie más celebrará porque nadie más estará mirando. Pero tú sabrás qué sucedió, y eso es suficiente para comenzar a desaprender lo que el miedo te enseñó. Hay algo más que quiero que entiendas y que rara vez se dice con estas palabras. Aprender a sostenerte solo no es un sacrificio ni una resignación. Es, en el sentido más profundo, un acto de amor propio y también de amor hacia las personas que te rodean. Porque cuando dependes crónicamente de otros para moverte, para decidir, para avanzar, les estás pidiendo que carguen algo que solo tú puedes cargar. Les estás imponiendo un peso que no les corresponde. Y eso, aunque no sea tu intención, deteriora los vínculos. Las personas que genuinamente te aman terminan agotadas de ser tu motor, terminan resentidas aunque no quieran estarlo. Terminan alejándose, no porque no te quieran, sino porque nadie puede darte indefinidamente lo que solo tú puedes darte. Cuando aprendes a sostenerte, cuando desarrollas esa capacidad de ser tu propio centro de gravedad, paradójicamente te vuelves mucho más capaz de dar y recibir amor de manera auténtica. Ya no estás con otros porque los necesitas para funcionar. Estás con ellos porque los valoras, porque los eliges, porque genuinamente quieres su compañía. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la calidad de cada conversación, de cada vínculo, de cada momento compartido. Voy a hablarte del miedo porque es imposible llegar hasta aquí sin nombrarlo directamente. El miedo a actuar solo es real. No voy a decirte que no existe ni que debería desaparecer antes de que tú te muevas. El miedo es una señal del sistema nervioso y cumple una función. El problema nunca fue el miedo en sí mismo. El problema es la relación que tú tienes con él. Si lo interpretas como una señal de parada, como una prueba de que no estás listo, como evidencia de que necesitas que alguien más tome la iniciativa primero, entonces el miedo te gobierna completamente. Pero si aprendes a interpretarlo como lo que frecuentemente es, una señal de que estás en el umbral de algo que importa de verdad, entonces puedes usarlo de otra manera. Puedes avanzar con él, no a pesar de él sino junto a él, reconociéndolo, respetándolo, pero sin obedecerle ciegamente. El coraje no es la ausencia de miedo, nunca lo ha sido. El coraje es la decisión de que hay algo que importa más que la comodidad de quedarse quieto. Conócete a ti mismo. Es el consejo más antiguo de la historia y el más incumplido. Porque conocerse requiere honestidad, y la honestidad duele de una manera particular que preferiríamos evitar. Requiere mirar sin filtros los patrones que repites, las historias que te cuentas para justificarte, los miedos que disfrazas de prudencia, las rendiciones que llamas madurez, las esperas que llamas paciencia. Requiere preguntarte con regularidad si la vida que estás viviendo es realmente la tuya, o si es la vida que resulta de no haber elegido. Porque no elegir también es una elección. Y la persona que no examina sus propios patrones está viviendo una vida que le sucede en lugar de una vida que construye. Una te deja con la sensación perpetua de ser víctima de las circunstancias. La otra, aunque más difícil, aunque más solitaria en muchos momentos, te deja con algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte, la dignidad de haber elegido. Y llegamos al núcleo de todo lo que hemos estado explorando juntos. La pregunta real no es si tendrás ayuda o no. La pregunta real, la que vale la pena que te hagas hoy, es esta: ¿quién eres tú cuando no la tienes?
Porque es en ese espacio, en la ausencia de apoyo externo, donde se revela con absoluta claridad el tipo de relación que tienes contigo mismo. Si esa relación es de desprecio, de desconfianza, de miedo constante, entonces cualquier dificultad te doblará. Pero si esa relación es de respeto, de conocimiento, de compromiso real contigo mismo, entonces las mismas dificultades que doblan a otros se convierten en el material exacto con el que te construyes. Los estoicos lo decían de una manera que no he podido olvidar. El obstáculo no está en el camino. El obstáculo es el camino. Cada resistencia que encuentras es exactamente la fricción que necesitas para desarrollar lo que aún no tienes. Quiero cerrar con esto, no como un resumen de todo lo que hablamos, sino como la última capa de algo que espero haya ido abriéndose dentro de ti mientras me escuchabas. Hay una versión de ti que ya sabe todo lo que necesitas saber para comenzar. No para terminar, no para tener éxito garantizado, no para tenerlo todo resuelto, solo para comenzar. Esa versión de ti no necesita más validación. No necesita que las condiciones sean perfectas. No necesita que alguien más haga el primer movimiento. Esa versión sabe que la vida no es justa en el sentido en que te enseñaron de niño, pero también sabe que eso no es una razón para detenerse. Es simplemente el terreno en el que todos jugamos, el mismo para todos, sin excepción. Nadie viene a salvarte. Y eso que al principio parece la peor de las noticias es en realidad la más liberadora que puedes recibir. Porque significa que no tienes que esperar más. Porque significa que el momento no es cuando alguien aparezca ni cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora. Porque significa que tú, exactamente como eres hoy, con lo que tienes hoy, desde donde estás hoy, eres suficiente para dar el primer paso. Y ese primer paso tomado desde la convicción de que eres suficiente es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. La vida no te debe un salvador, pero te ofrece algo mucho mejor. La posibilidad, siempre abierta, siempre disponible, de que tú mismo seas el tuyo.